Nunca dejemos de soñar, nunca. Cooperando somos más fuertes. Contenidos de interés, de actualidad, contenidos relevantes en la sala de Jairo. Hoy, ante la coyuntura de la COVID, solo ha habido una cosa que nos genere igual o mayor temor que la enfermedad, el desempleo. Y es que uno de los grandes problemas que afrontó el país fue la imposibilidad de realizar prolongadas cuarentenas por el riesgo de quebrar la economía. ¿Para qué salud si no voy a tener con qué comer? Replicaban ciudadanos y con razón. A hoy la situación no puede ser peor, la pandemia en el pico y el desempleo también. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para afrontar la crisis económica de la región del país? Nuestro invitado, el doctor John James Mora, PhD en Economía con maestrías en la Universidad de Alcalá y la Universidad Autónoma de Madrid. Él es profesor titular de ICESI o de la ICESI de Economía. Profesor, ¿qué tal? Bienvenido a la sala de Jairo. Muchas gracias por la invitación, Jairo. Bueno, profesor, comencemos con un panorama que usted nos presente, por favor, de la situación en este momento de economía y de desempleo. Bueno, los datos en términos del desempleo, como bien lo planteabas al comienzo, son terribles. En el mes de mayo no solamente se incrementó el desempleo a nivel nacional a cifras que no habíamos visto en los últimos 15 años, sino también en la ciudad de Cali. En la ciudad de Cali, por ejemplo, estamos acostumbrados a tasas de desempleo más o menos del 12-13%. En el mes de mayo la cifra del desempleo fue del 29.6%, es decir, más de 15 puntos porcentuales en términos del desempleo. Pero no solamente es el desempleo, sino que el empleo también cayó. Cayeron alrededor de casi 400.000 empleos cuando uno mira el mes de abril con respecto al mes de mayo. Entonces, el tema del panorama no solamente es que hayan más individuos desempleados, sino que a su vez se está ocupando menos personas, por lo que ya bien habías planteado en el sentido de que el cierre de empresas, la crisis en el COVID-19, pues ha generado una serie de pérdidas en términos de la generación de empleo. Doctor, abro comillas, esta frase es de Bruce Mass Baxter y dice así, es 1000 veces más efectivo proteger empresas existentes que tratar de crear nuevas. ¿Cuál es su concepto sobre eso? Bueno, creo que debemos de apostarle en este momentico por efectivamente mantener los empleos, mantener las empresas que se están generando. Allí hay varias alternativas, estrategias que se han venido desarrollando, sobre todo en Europa, que tienen que ver con subsidios, por ejemplo, subsidio a la nómina, ayudas directamente a las empresas para que no quiebren y poder seguir manteniendo la cantidad de empleos. Pero también es cierto que en esta época o esta nueva situación del COVID-19, pues nos genera una serie de oportunidades y retos para las empresas que ya que están hoy en día y para las nuevas empresas. Y es cómo afrontar, por ejemplo, los temas digitales, cómo afrontar el tema de la innovación, cómo dar salida a todo esto que ha venido generando en los últimos meses. Sí, no estamos exentos, profesor, de estas cosas cuando estamos en la casa de los- Sí. las mascotas. Bueno, pero proseguimos, por eso estamos contentos con el nombre de la sala, porque en la sala suceden tantas cosas intempestivas. Profesor, eh, y quisiera, yo creo que para usted no es difícil, que esta audiencia que usted tiene en este momento, que tenemos, pues esa es la audiencia donde creemos.
hay mucho porcentaje de desempleado, hay mucha gente con deseos de pronto de emprender un sueño de una microempresa en este momento, o quiere, ya las tienen. Entonces, qué bueno que haya luces de parte suya para esas personas. Eh, es decir, cómo Cali bueno, y el país se puede recuperar. ¿Qué es lo que hay que hacer? No me quedó claro, doctor, y perdone, en el sentido de que, ¿qué debemos hacer para las empresas existentes? Porque es que me parece que cuando el Ujú. tejido social se rompe, y eso es lo que estamos casi soportando, un tejido social que se rompe, pues ahí la situación es mucho más compleja. ¿O usted qué opina? Sí. No, sí, totalmente de acuerdo. Creo que lo que las ayudas, por ejemplo, que se empezaron a dar por parte del gobierno podrían ser más. Hay toda una discusión sobre qué tanto el gobierno ha podido destinar en términos de ayudas a la generación de empleos. Por ejemplo, los subsidios a la nómina de 300.000 pesos. Creo que el gobierno podría haber dado más subsidios a las empresas para poder mantener la cantidad de empleos que se necesitan y poder que efectivamente las empresas que ya están pues no salgan a la quiebra. Hay muchas empresas que necesitan una serie de cantidad de recursos y aquí hay que ser muy innovador. La gran discusión era si dar líneas de crédito, si ampliar las líneas de crédito ya existentes, pero lo que sabemos hoy en día es que una persona que trabaja en su microempresa, que tiene como máximo uno o dos trabajadores, endeudarse más pues no es una opción. Por lo tanto, si ustedes pueden observar, han salido muchos créditos, pero estos créditos generalmente lo han utilizado las empresas grandes, no las microempresas, porque además no tienen la posibilidad de acceder a los créditos formales, etcétera, los documentos que hay que presentar en los bancos, siempre se genera una gran cantidad de restricciones. Entonces, en ese sentido, es muy importante el apoyo a las microempresas y el apoyo, sobre todo en condiciones como la nuestra, en nuestra ciudad, con una tasa de informalidad cerca del 50%. Si uno mira el número de empresas con hasta dos trabajadores, eso es más o menos alrededor del 44-45% del total de empresas. Entonces, se requieren una gran cantidad de recursos para las empresas o las microempresas que ya están creadas y se requiere también una gran cantidad de ayuda para aquellos nuevos emprendedores y sobre todo flexibilidad. Es decir, aquí hay que ser muy flexible porque la situación lo está exigiendo. Es claro que nos tenemos que endeudar. Esta crisis no es el resultado de un déficit fiscal. Esta crisis está generando un shock tanto en la oferta como en la demanda. Si hay gente con menos empleo, si hay más desempleo, esto también empieza a impactar la compra y el consumo. No sé si vieron en estos días, creo que salió ayer o algo así, la entrevista que se le hizo a Mario Hernández y él decía, nosotros podemos generar empleo, pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Que no tenemos quien compre. En nuestras ventas en este momentico han caído alrededor del 60% y es lo que está ocurriendo. Entonces hay que generar oportunidades, hay que generar empleo, pero también hay que generar una serie de ayudas y aquí en el intermedio está toda la discusión en las últimas semanas que se ha venido realizando sobre el famoso ingreso básico universal, de darle una determinada cantidad de dinero a toda la población, etcétera, para estimular la demanda. Ese punto, ¿usted cree que se puede dar? Porque ya el espectador lo tocó en su parte editorial. También Alfonso Cuellar, en su columna de la revista Semana, dice, es decir, todos le apuntan a la renta básica universal. Claro que aquí pasamos de la empresa al empleado. Entonces, Uh ¿usted -huh. cree que esta sería una posibilidad para que haya, para que haya consumo? Yo creo que en este momento lo que necesitamos son diferentes estrategias para poder salir del impacto que ha generado el COVID-19 y el impacto que ha generado el shock del coronavirus. Inicialmente se pensaba como un simple shock
en términos de la oferta, tenemos las empresas cerradas porque tenemos una situación de confinamiento, etcétera, pero lo cierto es que la demanda también se ha visto afectada bastante y eso implica también temas en términos del consumo. Eso en un marco en el cual nosotros tenemos tenemos grandes problemas con respecto a la distribución del ingreso, tenemos grandes problemas con respecto a la informalidad. En ese contexto yo creo que tenemos que buscar muchas alternativas que nos ayuden a superar la situación que estamos teniendo ahora. Las perspectivas de crecimiento económico para este año son terribles, es decir, es un crecimiento negativo. Yo la verdad poco creo que el próximo año, por ejemplo, vayamos a crecer a una tasa del 6%. Si crecemos, o mejor dicho, si no hay un decrecimiento en el PIB, ya nos podríamos dar por bien servidos. Pero lo cierto es que este año vamos a tener una tasa de crecimiento negativa. El próximo año es muy probable que nos recuperemos, pero que no nos recuperamos tanto como se ha planteado. Por lo tanto, necesitamos en este momento muchas estrategias que nos ayuden a subsanar lo que está ocurriendo. A lo largo de América Latina, países como Ecuador, como Argentina, como Chile, han destinado alrededor del 15, el 17% del PIB para lo que tiene que ver con el coronavirus. Yo creo que en este momento nosotros tenemos que tener ese porcentaje y mirar qué tanto en términos de nuestro déficit vamos a aceptar. Pero este déficit creo que no solamente debe ser a nivel nacional, creo que a nivel local también las autoridades deberían de empezar a mirar la posibilidad de estimular y tener planes de desarrollo desbalanceados al menos durante los próximos 2 años que impliquen una mayor ayuda y mayores recursos para nuestra sociedad. Doctor Mora, varias cosas. Ahora le toco lo local, pero lo nacional. Entonces, ¿usted cree, por ejemplo, que el gobierno ha sido cicatero frente a entregar más dinero, auxiliar, ayudar a las empresas, sobre todo a las pequeñas empresas, medianas empresas, que ahí donde está la columna vertebral de Colombia, son el 98% en microempresas, Exactamente. pequeñas empresas. ¿Por qué ha sido cicatero? Porque si usted me lo compara, por ejemplo, con la cifra que nos acaba de dar doctor Mora de Ecuador, de Perú, ¿cómo es posible que nosotros no hubiésemos alcanzado el mismo porcentaje que esos países? Sí, la verdad no es explicable porque en este momento, como bien lo dices, la situación lo requiere. No es un tema de seguir la regla fiscal. Yo creo que en este momento deberíamos de abandonar la regla fiscal. La regla fiscal nos ha venido sirviendo en los últimos 5 años para mantener las finanzas en orden y para ir en una senda de crecimiento. Sin embargo, este shock implica que abandonemos la regla fiscal. En ese sentido, yo sí creo que le ha faltado al Estado asignar más recursos, sobre todo recursos y flexibilizar muchas de las condiciones que se tienen con respecto a ayuda a las empresas. Es decir, las ayudas a las empresas no se pueden limitar a empresas de máximo o de más de 3 trabajadores. En la gran mayoría de empresas son empresas unipersonales hasta 2 trabajadores. Y allí tenemos que ser muy flexibles en todo aspecto, no solamente en términos de los recursos, sino también en términos de la normatividad. Por ejemplo, los pasaportes sanitarios que se están dando requieren una gran cantidad de documentos que una microempresa es imposible que lo tenga. Las microempresas, en términos generales, cuando son unipersonales, que tengan un contador, que tengan todo un aparato, en términos generales, pues es muy difícil. Entonces, cumplir muchos de estos requisitos hacen que las, las empresas que realmente lo necesiten, esos recursos no lleguen a esas empresas. Y como te digo, aquí hay que ser muy flexible en todo lo que tiene que ver, no solamente en términos de la asignación de recursos, sino también en la normatividad y en permitir que las empresas puedan acceder a esos recursos. Eso por un lado. Y por otro lado, pues darles más recursos efectivamente a las microempresas que en nuestro país son la gran mayoría
y que son las que en términos generales pues han sido las más afectadas, sobre todo aquellas que están relacionadas con los servicios, son las que más se vieron afectadas por el tema de la pandemia. Doctor Mora, pero si antes de la pandemia había problemas precisamente, porque se reclamaba, por ejemplo, de las cosas que yo recuerde, porque en la sala de Jairo hemos tenido muchos soñadores, muchos emprendedores, por esas empresas unipersonales reclamaban una Ujú, ventanilla única. Después cuando hablábamos con empresarios de 3, de 4, de 5, de 6 empleos, una pequeña empresa, eh, nos decían cosas como que, por ejemplo, el problema de la bancarización, que les ujú. pedían demasiado y no les daban absolutamente nada. Entonces, si esto era antes y ahora tenemos la misma situación, yo veo entonces un cuello de botella, doctor Mona, muy complicado. Sí, totalmente de acuerdo. Esta situación nos debería enseñar o nos debería mostrar los retos, esos grandes retos, y debería ser la oportunidad para que nosotros pudiésemos avanzar, no solamente en eso, sino avanzar en otros temas que tienen que ver con respecto al mercado laboral, por ejemplo. Nosotros realmente no tenemos un seguro de desempleo como se utiliza o un seguro de desempleo como el que es usual en Europa y en Estados Unidos, que implican que a lo largo de un determinado periodo de tiempo, una vez que tú has trabajado, te den, por ejemplo, el 70%, el 80%, y eso se va, el porcentaje se va reduciendo a medida que vaya pasando el tiempo, porque obviamente pues hay que generar los incentivos para que la persona busque. Eso no lo tenemos en Colombia. Nosotros lo que tenemos es una pequeña ayuda una vez que la persona queda en desempleo. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que una vez que la persona queda en situación de desempleo, no le queda otra sino salir hacia la informalidad porque no tiene un colchón que le permita realizar una mayor búsqueda en el mercado laboral. Si una persona tiene a su cargo un hogar, una vez que queda en situación de desempleo, pues tiene que salir a buscar, a rebuscarse la comida. Eso es lo que ocurre cuando no tenemos un seguro real de desempleo como el que hay en Europa, por ejemplo. Yo creo que es la oportunidad para que pensemos en ese tipo de instituciones que realmente funcionan y que permiten que la transición entre formalidad e informalidad no sea tan alta. Nosotros tenemos una alta transición entre formalidad e informalidad. Tenemos unas tasas de informalidad del 50% que han durado por lo menos unos 15 años y que no es explicable por qué seguimos con esas altas tasas de informalidad. Sí, doctor. En cuanto al subsidio de empleo, doctor Mora, ¿las cajas de compensación familiar no están cumpliendo esto? No, sí lo están cumpliendo. Lo que pasa es que el monto es muy pequeño y el monto se destina a cosas muy específicas. En Europa, por ejemplo, una vez que usted queda desempleado, durante los 3 primeros meses le dan el 80% del salario que usted tenía y luego se va reduciendo para incentivar que la persona vaya buscando y obviamente pues no mantener a alguien que no realice una actividad de búsqueda, una búsqueda activa en términos del empleo. Lo que nosotros tenemos aquí no se compara con respecto a lo que realmente es un subsidio de desempleo a nivel mundial. Doctor Mora, entonces queda muy claro para toda la comunidad, o sea, esto es con plata. Y yo le quiero hacer esta Sí. pregunta como un alumno, hagamos de cuenta, establezcamos un parangón y estamos en una clase, es el profesor de economía. Profesor, eh, yo tengo un ahorro debajo del colchón, un ahorrito, pero esto se está prolongando demasiado y ya el ahorro ya se me acabó, ya no me da. Yo le pregunto concretamente, el gobierno nacional, no el gobierno, perdón, el el Estado colombiano tiene plata en el exterior, en el Fondo Monetario Internacional, en otra parte donde, porque es que yo he oído a exministros de Hacienda diciendo que por qué no le echan mano
y hablan de billones y billones, pero ¿no es ese este el momento de echarle mano a esa plata, doctor? Pues nos podemos endeudar. Yo creo que nos podemos endeudar, tenemos capacidad suficiente para endeudarnos en este momento. Sin embargo, yo la verdad creo que el principal problema que tenemos en Colombia es la corrupción. Es decir, nosotros si no manejamos el tema de la corrupción, por más dinero que tengamos, es imposible que podamos ver una luz al final del camino. La corrupción en este momento implica alrededor de casi un 20-25%. Hay diferentes estimaciones sobre lo que podría ser eso en términos del PIB, pero es los casos reiterativos de corrupción en los periódicos son todos los días y no le vemos salida. Yo creo que si en últimas nosotros atacáramos no solamente desde el punto de vista penal, sino en términos de la sociedad, de la cultura, el tema de la corrupción, podríamos con lo que tenemos salir airosos de esta situación. Es increíble la cantidad de dinero que en términos generales se pierde en las arcas del Estado. Uy, pero esto sí es una epidemia que tenemos hace rato. Inclusive Exactamente. se le señala, doctor Mora, usted bien lo sabe, como más complicado que el conflicto armado, que el Uh -huh. narcotráfico mismo, porque es que 50 billones al año es mucho dinero el que se pierde. Sí, sí, yo creo que nosotros podríamos incluso tener una tasa de impuestos mucho más baja si pudiésemos controlar el tema de la corrupción. Indudablemente, si a nivel de todo tipo de las instituciones o los entes territoriales se pudiese controlar de manera efectiva el tema de la corrupción, el tema del manejo de los recursos del Estado, nosotros podríamos bajar la tasa del IVA alrededor de casi unos 6, 7, 8 puntos. Lo que pasa es que en este momento, dada la corrupción tan alta, pues a lo único que le puede echar la mano hoy en día el Estado es a través del IVA y a través del impuesto a la renta, que son, digamos, los impuestos que a través de los cuales más se puede recaudar. Como te digo, yo creo que uno de los principales problemas que nosotros tenemos es efectivamente tratar el tema de la corrupción y generar señales claras a la sociedad sobre lo que la corrupción implica. Por ejemplo, los casos terribles que ya sabemos de vencimiento de términos, en donde hay un desfalco por parte del Estado, pero la gente sale libre por el tema del vencimiento de términos, pues dan señales muy terribles a la sociedad sobre cómo se está manejando el tema. Sí, doctor. Yo tengo una obligación y es una convicción en manejo por los años de los medios frente a la opinión pública porque ellos son mis jueces. Y si hablamos de que el problema fundamental es la corrupción, yo a la vuelta de la esquina no le veo a esto solución. Entonces, Sí, yo creo que es un tema cultural. Creo que adicionalmente, digamos, al tema de la legislación también es un tema cultural y es un tema como todo en el cual debemos de incidir a través de los diferentes medios y debemos de buscar día a día la forma en la cual nuestra sociedad sea menos, ¿cómo decirlo?, acepte menos los casos de corrupción, sea más crítica con respecto a los casos de corrupción. Creo que esto es algo que en el mediano y en el largo plazo vamos necesariamente a tener que cambiar. Efectivamente, como bien lo dices, nos hemos acostumbrado tanto al tema de la corrupción que no le vemos salida. Sin embargo, como sociedad debemos de cambiar, a través de todos los diferentes medios, de buscarle una solución, porque no podemos seguir en este tema. Es decir, por mucho dinero que recaudemos, si seguimos con los niveles de corrupción que tenemos hoy en día, nunca va a alcanzar y nunca vamos a poder solucionar los problemas de nuestro país. sí, doctor, así es. Doctor Mora, volvamos entonces a lo puntual y lo coyuntural y lo urgente, digamos. Bueno, entonces,
Hablemos de Cali. Ha dicho el Ujú. secretario de Desarrollo y Competitividad de Santiago de Cali, Argemiro Cortés, que Cali necesita 1 billón de pesos para reactivar la economía. Él dice que a través del Fondo Nacional de Garantías, Cali se puede endeudar con ese dinero. ¿Usted lo ve posible? Sí, yo creo, y esto lo hemos discutido mucho con Argemiro, el tema de que la ciudad necesita conseguir más recursos. Yo en su momento lo que le planteaba era inclusive que el mismo consejo aceptase un programa deficitario porque es necesario en la actual coyuntura. Es decir, en la actual coyuntura necesitamos endeudarnos más para apoyar más. Creo que las estrategias deben de ser en el corto, mediano y en el largo plazo. En el corto plazo necesitamos generar o reactivar cierto tipo de empleos a través de actividades como construcción, etcétera. Son empleos que se pueden generar en el corto plazo, pero no son empleos de calidad. Es decir, hay que ser claro que estos son empleos en los cuales pues, se contrata mano de obra con bajo nivel educativo, son empleos que en últimas no generan mucha calidad. Pero en el mediano y en el largo plazo tenemos que apuntarle a generar empleos de calidad en la ciudad y esto requiere claramente apoyar aquellas industrias y aquellos sectores que podrían generar empleo y poder realizar transformación a nivel digital en aquellos sectores y empresas donde se pueda hacer. ¿Como Pero en el cuáles, largo doctor? plazo Perdón. tenemos, Doctor, escúcheme, sí, perdón la interpelación, ajá. escúcheme. ¿Como cuáles sectores concretamente? Por ejemplo, toda la transformación en comercios hoy en día, el comercio es fundamental. Y no solamente hoy en día, desde hace 10 años, cuando vemos qué sectores son los que más empleo generan en la ciudad. Pues en primer lugar está lo que tiene que ver con comercio, en segundo lugar está con manufacturas y luego está con servicios sociales. En el comercio se puede realizar una gran cantidad de transformación en términos de todo lo que tenga que ver con lo digital, etcétera, el acceso a las redes. Allí se tiene que hacer también talleres de capacitación, tenemos que invertir también en infraestructura. Cuando estábamos al comienzo de esta charla, tú me preguntabas, bueno, ¿y la red es buena o es mala? Nosotros deberíamos de tener una red buena, deberíamos de tener una infraestructura muy competitiva que nos permitiese una mayor conectividad. Y hoy en día las empresas, esta pandemia, por ejemplo, lo que nos ha mostrado es que efectivamente hay una gran oportunidad en todo el tema de lo que tiene que ver con servicios. El otro día veía, por ejemplo, en Medellín, que se estaban experimentando el tema del transporte sin pasajeros o el tema, digamos, de utilizar de utilizar el servicio de enviar paquetes sin necesidad de utilizar conductores, etcétera. Pero no solamente es eso, las posibilidades, por ejemplo, que tienen que ver en términos de uso de energía eléctrica, vehículos, etcétera. Todo eso que implica mayor innovación, pues podríamos aplicarlo a lo que tiene que ver con el servicio. En el caso de Cali tenemos una gran industria cultural, debemos de apostarle a cómo ampliar todo lo digital a la industria cultural. La industria cultural es magnífica, se ha venido desarrollando, tenemos una gran cantidad de industria relacionada con eso y debemos de mirar cómo podemos realizar esa transformación en un momento en el cual, en una situación en la cual probablemente vamos a seguir confinados durante este año. Es decir, si ustedes han visto, cada 15 días el presidente amplía el periodo de cuarentena. En la ciudad tenemos en este momentico el pico más alto en términos de infectados y en términos de casos de muertes. Por lo tanto, es muy probable que el total desconfinamiento no vaya a ocurrir y que estemos en situación todavía de cuarentena hacia final del año. Y eso nos lleva a pensar en que debemos de diversificar ese tipo de servicios. Hay otros en los cuales no se puede hacer. En la construcción no se puede diversificar eso, por ejemplo. Pero habrán servicios en los cuales sí podemos aplicar más
el tema de lo tecnológico. Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos que apoyar todo lo que tiene que ver con la generación de capital humano. No podemos perder el capital humano de nuestra sociedad en este momento. Eso implica también ayudar a los diferentes tipos de instituciones educativas, tanto técnicas, tecnológicas como universitarias, que están enfrentando en este momento pues toda la crisis por el tema de la caída en ingresos, etcétera. Doctor Mora, muy puntual, le cito dos comentarios. Uno vuelvo a Bruce McMaster, que dice que es el momento de recuperar la pasión por los productos en el país. Y Gixi Becerra, que es la directora de Acopi Regional, dice que la reactivación inicia consumiendo producto vallecaucano. ¿Usted cree que, es decir, tenemos que pensar primero aquí, pues, en el mercado local, en el mercado colombiano, aquellas empresas, por ejemplo, que exportan, digamos, qué ocurriría? O las cosas que nos están llegando importadas por los tratados de libre comercio. ¿Qué hacer con eso, doctor? Sí, eso es un gran dilema y es una muy buena pregunta. Nosotros tenemos un gran sector exportador en el Valle del Cauca, tenemos una gran interrelación con el sector externo y allí hay que tener mucho cuidado porque esto podría generar también, como bien lo dice, retaliaciones en términos generales. Por otro lado, el tema de creer en el valle, de creer en el consumo, es un tema que es muy importante. Creo que debemos de buscar el lado medio, no pensar solamente en los productos, pero sí necesitamos, obviamente, que nuestra sociedad, que como cultura creamos más en los productos vallecaucanos, en lo que nosotros producimos. Muchos de los países en los años 60, los países asiáticos, por ejemplo, crecieron impulsando su propio autoconsumo, crecieron a través del consumo inicialmente de sus propios productos, pero eso implicaba cerrar la economía. Nosotros no podemos cerrar la economía por lo que ya bien dices en términos de los tratados que tenemos hoy en día. Pero sí es importante que apoyemos más los productos nuestros, los productos del Valle del Cauca, las industrias del Valle del Cauca, y eso podría ayudar o eso necesariamente ayudaría o estimularía el consumo. Entonces, como te digo, no podemos ser tan extremistas de decir vamos a consumir todo lo que todo del Valle del Cauca porque no producimos todo en el Valle del Cauca, sino que tenemos que necesariamente importar una serie de bienes y productos. Pero sí aquellos productos que probablemente son regionales, son auténticos del Valle del Cauca, eso sí lo podemos impulsar, sí podemos impulsar el consumo de bienes culturales propios de nuestra región, el consumo de aquellos bienes que están produciendo nuestras industrias vallecaucanas. Doctor, para ir concluyendo y agradeciéndole esta visita a la sala de Jairo, nos ha dado muchas luces, su opinión es muy importante. Eh, entonces, ¿usted está de acuerdo en que tengamos una especie de plan Marshall, como aquel que precisamente creó Uh -huh. Estados Unidos para Europa después de la Segunda Guerra Mundial? Y un plan especial. Y acomodo esta pregunta, por favor, doctor Mora, con lo siguiente. Es que aquí uno encuentra dos ideologías económicas. Uno dice que es mejor lo pragmático, en este caso sería lo ortodoxo, y otros que el gobierno está manejando esto con mucha ortodoxia. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo en que debemos de darle mucho más recursos que, digamos, no tanto como un plan Marshall. El plan Marshall implicaba una recuperación total o implicó una recuperación total de una industria que estaba muy caída. Nosotros tenemos una industria que se ha venido consolidando a lo largo de los últimos años, pero que no podemos dejar perder. En ese sentido, creo que sí es importante y esto no solamente es algo que nosotros vayamos a hacer, es decir, a nivel mundial
los otros países lo están haciendo. No creo que la ortodoxia en este momentico deba imperar en el sentido de seguir manteniendo la regla fiscal y no endeudarlos. No, todos los países han salido a apoyar sus industrias. Lo ha hecho Estados Unidos, lo ha hecho Alemania, lo ha hecho Gran Bretaña, Inglaterra, etcétera. Todos los países en términos generales han venido apoyando su industria. Nosotros también tenemos que apoyar nuestra industria y también tenemos que apoyar la generación de empleo. Y por una razón muy importante, porque a veces cuando pensamos en el empleo no pensamos en lo que ello implica. Y es que es mucho más difícil volver o hacer que un individuo que esté desempleado vuelva otra vez a ocupar un empleo que conservar esos empleos. Los shocks en el desempleo, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Cali, en unas estimaciones que yo realicé hace un par de meses, podrían durar alrededor de casi 2 años, mientras que un choque en el empleo podría durar alrededor de un año. ¿Y esto por qué? Porque en la medida en que la persona queda en situación de desempleo, la probabilidad que vuelva a conseguir un empleo se va reduciendo a medida que el tiempo va pasando. Por lo tanto, en la medida en que más periodos de tiempo dure en situación de desempleo la persona, es menos probable que vaya a poder a conseguir un empleo. Eso por un lado. Y por otro lado, que lo que está ocurriendo ahora va a implicar una gran transformación a nivel tecnológico y eso va a hacer que probablemente esa persona que quedó en situación de desempleo dure mucho más periodos en situación de desempleo. Por lo tanto, hay que procurar mantener los empleos que ya tenemos, obviamente generar estrategias para que recuperemos esos empleos que se han perdido en el Valle del Cauca, pero es muy importante conservar los empleos que tenemos ahora. La gente que empieza a quedar desempleada, si hay cambios tecnológicos, si hay transformaciones tecnológicas, pues va a ser muy poco probable que pueda conseguir el empleo en los próximos meses, si no hay un tema de reconversión, de recapacitación, de nuevos cursos, etcétera. Entonces, yo sí considero que en este momento debe de darse una gran cantidad de recursos, tanto a nivel nacional como a nivel local. Las estrategias deben de ser combinadas, las estrategias deben de ser conjuntas. El shock nos afectó a todos como sociedad. En ese sentido, la solución es una solución de sociedad y debemos de aceptar que si durante 1 o 2 años estamos en situación de un mayor déficit, pues eso nos va a generar que al menos en el mediano plazo podamos tener o recuperar esa senda de crecimiento que habíamos perdido durante este año y que probablemente perderemos durante los 2 próximos años. Sí. La pobreza extrema, una recuperación, se dice que Exactamente, aproximadamente lo que vamos a retroceder en esta situación de hoy día es aproximadamente de 20 años, mucho exactamente. tiempo. ¿Ah? O sea que esto Sí, trasciende más, doctor Mora, perdone, que un periodo de alcalde, un periodo de gobernación y un periodo presidencial. exactamente. Y aquí como sociedad tenemos que aceptar eso. Es decir, las administraciones tienen que aceptar que durante un gran periodo de años, por lo menos 5 o 6 años, pues nos demoraremos en recuperar. Y esto va a implicar que como sociedad aceptemos eso, obviamente, de la mano de cuidar muy bien cómo se están utilizando los recursos. Es decir, no es solamente darle un cheque en blanco a la alcaldía o a la gobernación o al Estado, es que también haya una rendición de cuentas. La rendición de cuentas debería de ser cada 2 meses. Debería decirnos, bueno, nosotros estamos gastando, la sociedad nos dijo que podíamos gastar, pero estamos gastando en esto y esto lo estamos utilizando de manera eficiente. ¿Por qué? Porque si no, entonces vamos a otra vez caer en los líos de corrupción, otra vez caer en los líos que ya se han venido destapando en las diferentes alcaldías sobre el tema, por ejemplo, en la contratación de los mercados, de los sobrecostos en los mercados, etcétera.
Y no debemos de esperar simplemente a que la Procuraduría o la Contraloría destape eso, sino que son las mismas alcaldías, las mismas gobernaciones quienes deben de dar transparencia y deben de brindar esa seguridad a la sociedad de que los recursos que les hemos dado se están utilizando de manera eficiente para salir de la crisis que tenemos hoy en día. Así es, doctor. Muchas gracias. Todos los caminos, cuando uno comienza a hablar de todo esto, mire usted cómo terminamos, conducen a eso, a que haya veeduría, haya lupa a los Exactamente, dineros que todos ponemos, porque aquí ponemos todos. exactamente, Y una veeduría, entonces exactamente. la corrupción. Yo termino con algo que me llama la atención. No concibo, ni como ciudadano, ni como periodista, que una persona que llega a una dignidad, como ser el presidente del Congreso de la República, se pueda posesionar del cargo. Toda la institucionalidad en un 20 de julio de la independencia de este país, el mismo presidente que la encarna, la institucionalidad, se refiere a esa persona, ese digno cargo, y resulta que es una persona que está sub judice. Ah, no ha sido vencido en juicio. Sí, pero caramba, yo creo que uno tiene que tener las mínimas, no digo mal, pero uno tiene que tener unas reglas éticas, morales en un país. No puede uno, eh, mm, es decir, saborear las mieles del poder y de cargos importantes en representación del pueblo colombiano si tú tienes una cosa por resolver primero que todo. Resuélvela y ahí sí, posesiónenlo, doctor Morán. Bueno, eso es lo que estábamos discutiendo. Tenemos que tener transparencia, dar señales claras Sí, claro, no, eh, no, eso no. y como sociedad, pero es bueno que como sociedad, al menos hoy en día, podamos discutir, decir, esto es lo que tenemos que cambiar y es el momento para cambiar y es el momento para transformar nuestras instituciones, es el momento para que nos transformemos nosotros mismos Así. y podamos efectivamente pedir mayor claridad en el uso de los recursos que, como bien lo dice, son recursos de todos, de cómo estamos utilizando de manera eficiente esos recursos. Hay mucha discusión en este momento sobre la cantidad real del dinero que se está utilizando por parte del Estado en la solución de la crisis. Bueno, si hay dudas, debería ser el mismo Estado el que salga primero a decir, hemos gastado en esto, hemos gastado en esto, estos son los recursos que se nos asignó y esta es la forma en la cual hemos venido saliendo de la crisis. Creo que es muy importante para todos, para la sociedad, que seamos transparentes con más en este momento para poder generar esos cambios en el mediano y en el largo plazo. Doctor John James Mora, muchas gracias por haber estado en la sala de Jairo, profesor titular de la Universidad ICESI. Gracias. Muchas gracias a usted, Jairo, por la invitación. Bueno, muchísimas gracias. Querida comunidad, estas luces de un hombre docto precisamente en economía, que conoce bien la región, preparado con maestrías, con PhD, con doctorado, mejor dicho, en economía, profesor titular de economía de la ICESI. Bueno, ahí está. Me quedó una cosita que me alegra mucho que la academia, y en este caso, por ejemplo, el doctor, esté conversando con el secretario de Desarrollo del municipio, esté conversando con el secretario de Desarrollo del Valle del Cauca, en fin, porque entre todos, lo que se sepa, la idea que haya, el conocimiento que haya, que es muy importante, se debe entregar para que redunde en beneficio absolutamente de todos. Es un placer haber tenido al profesor John James Mora de la ICESI. Nunca dejemos de soñar, nunca. Cooperando somos más fuertes. Contenidos de interés, contenidos relevantes, siempre en la sala de Jairo.